Nos encontramos en las instalaciones del Herbario Universitario Motilón Manaca de la Universidad Francisco de Paula Santander. La videopráctica de hoy es muy interesante y recibe el nombre de herborización. Pero para nosotros hablar de herborización debemos tener claro el concepto de qué es un herbario para luego hablar del proceso de herborización. Un herbario es aquella colección de ejemplares secos que están ordenados o catalogados de una manera taxonómica con el fin de tener un banco de datos que nos permita a nosotros saber, conocer las características morfológicas o desde el punto de vista hasta fisiológico y desde el punto de vista geográfico de los ejemplares vegetales que podemos encontrar nosotros en determinada región. Pero para poder nosotros hablar de herbario, debemos hablar primero de un proceso bien interesante y es el proceso de herborización. Y herborización ya consiste en la recolecta, prensado, secado de esos ejemplares para traerlos o tenerlos montados en el herbario, que al fin y al cabo es prácticamente una biblioteca. Entonces, acompáñeme aquí a las instalaciones del herbario para que conozcamos y aprendamos sobre el gran proceso de herborización. Ya estando en las instalaciones, acá en la parte del herbario universitario, vamos a ver cuáles son los materiales que nosotros, cuando vamos a hacer un proceso de herborización e iniciar, hay que hacer la recolecta o ir a la zona de campo o estamos en un trabajo de campo, cuáles son los materiales, o sea, los elementos con los que nosotros debemos contar para poder llevar a cabo un buen proceso de herborización. Vamos a iniciar entonces con estos elementos. Podemos estar empezando porque siempre nosotros, como vamos a estar en el campo, debemos en muchas ocasiones recolectar plantas de partes altas o de árboles o de plantas que sean de una altura significativa. Entonces debemos llevarnos siempre este elemento que se conoce con el nombre de desjarretadera. Entonces esta tiene para que nosotros podamos graduarle la longitud con el fin de poder cortar o reservar la porción de planta de la cual nosotros vamos a utilizar. Algo imprescindible va a ser, y esto es al final, una vez hayamos hecho nosotros todo ese proceso, es nuestro microscopio estereoscópico, que él es el que nos va a permitir entonces hacer las observaciones de diferentes partes de la planta, ya sea a nivel de hoja, a nivel de tallo o a nivel de flor o de fruto, para que podamos observar mucho mejor las características. Tenemos estas partes, a colocar esto por acá, que se llama prensa. Las prensas las podemos tener metálicas, como es en este caso, o utilizar prensas, como es en este caso, de madera, que es la que nos va a permitir, una vez hayamos hecho la recolección y hayamos guardado o colocado las plantas en hojas de papel periódico, como vamos a ver ahorita, entonces nos va a permitir mantenerlas bien prensaditas para poder tenerlas al momento de pegarlas a las hojas como tal. Algo imprescindible es que debemos estar llevando en la labor de campo papel periódico, porque acá en el papel periódico es donde vamos nosotros a guardar las plantas como tal. No podemos estar nosotros cortando plantas o quitando unas porciones si no contamos con tijeras. Podemos tener estas tijeras podadoras o este tipo también de tijera que es ya más pequeña, más práctica para poder entonces nosotros, sin tener que estar arrancando, maltratando la planta, sino cortando las porciones que nosotros consideramos que nos van a servir. También, aparte del periódico, aparte de las tijeras, vamos a tener o debemos estar llevando este tipo de cartón, que es un cartón corrugado, que es el que me va a permitir, cuando estemos nosotros metiendo o guardando las plantas para poder prensarlas, vayan metiéndose, insertándose una en una con el fin de poder colocarlas como tal. Algo que imprescindible también es llevar nosotros a labor de campo nuestros binoculares, porque eso nos va a permitir, en el caso de que estemos observando una planta que esté a una altura o muy alta, que no podamos observar bien o anotar los detalles, entonces podemos hacerlo y podemos estar describiendo eso.
Lo que no debe faltarnos también es tener nuestra información o nuestros libros con la vegetación que nos puede servir de guía al momento de identificar y clasificar. Guantes de asbesto, en este caso, recordemos que hay plantas que son urticantes o plantas que tienen espinas, entonces por lo tanto debemos cuidarnos de no maltratar. Necesitamos estar haciendo observaciones minuciosas, entonces podemos llevar este tipo de elementos para aumentar el tamaño, como son las lupas, ya que en muchos casos pues nosotros no podemos llevarnos el microscopio para el monte, entonces sí podemos utilizar esto y vamos a tener este tipo de lupa o de elemento, o tenemos este tipo de gafas también que me va a permitir hacer observaciones más minuciosas de las estructuras vegetales. Tenemos también bolsas plásticas que son normalmente se recomienda que sean gruesas y que lógico estén en buen estado, porque ahí es donde vamos nosotros a guardar esos ejemplares. Ahora bien, si estamos en una zona donde salimos en horas de la mañana a hacer la recolección de esas plantas y nos devolvemos en la tarde o en el mismo día, pues podemos, digamos, meterlas o incluirlas aquí bien guardaditas y sabemos que vamos a llegar al herbario a trabajar de una vez. Pero hay ocasiones en que nosotros estamos haciendo una labor de campo y resulta que vamos a estar por allá en el sitio ese, en la montaña, 3, 4 días, y por lo tanto nuestras plantas deben preservarse para que cuando las traigamos aquí al herbario, pues estén todavía frescas, en el sentido de que estén húmedas para que se puedan poner a secar y no se maltraten. Recordemos que una vez nosotros hemos cortado una planta, el proceso de deshidratación lleva a que la planta se marchite y aparte de que se marchite, pues se deforme y eso no nos sirve a nosotros porque necesitamos tener esas plantas bien planitas, digamos así, para poder montarlas como tal. Eso que les hablaba yo de preservar, para eso utilizamos nosotros entonces alcohol al 70%, que nos va a permitir mantenerla hidratada mientras la traemos acá al herbario. Y una vez habiendo hecho eso y ya la planta se prensó, posteriormente debemos pasarla al horno donde la vamos a secar. Hay unas recomendaciones. Si estamos en una zona donde el clima o la temperatura es alta y durante una buena parte del día hace mucho sol, pues nosotros, una vez prensadas esas plantas, podemos ponerlas a secar al sol. Pero en otras ocasiones donde no tenemos nosotros ese tipo de clima, pues debemos entonces traerlas al herbario y meterlas en un horno o en una estufa para que se sequen. Entonces, una vez habiendo hecho eso, ya viene el proceso, habiendo hecho todo el montaje y secado, viene el proceso de montaje. Para montar las plantas, pues hay una serie de características, tal como vamos a ver ahorita, como les voy a indicar, es colocar las plantas en hojas de cartón, una cartulina, que por cierto recordar que las medidas estándar son de 40 centímetros por 30, hacer el montaje y posteriormente ya cuando se hace el proceso de identificación se clasifica y se coloca en unas etiquetas para que tengamos conocimiento de esa parte. Acá tenemos estos elementos que son los que utilizamos nosotros al momento de estar montando el ejemplar ya en el cartón, como es utilizar un tipo de aguja e hilo fuerte, resistente, que me va a permitir bordar, coser la planta, el ejemplar a la hoja. Anteriormente, aunque todavía se utiliza mucho la silicona o se utiliza un tipo de pegante. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que si por una u otra razón necesitamos averiguar o consultar sobre esa planta, necesitamos desmontarla, despegarla. Entonces, en muchos casos, despegar eso implicaba que la planta se nos maltratara o se nos dañara. Entonces, esto siendo cosido, pues es mucho más práctico. Entonces, podemos utilizar esto. En esta almohadilla es donde podemos hacer nosotros para no maltratarnos. También se utiliza este tipo de cinta pegante, que es de papel craft, que viene con su pegante por un lado, con el fin de asegurar esa planta o ese ejemplar a la hoja de cartón como tal. Entonces, vamos a ver ahora cómo es ese proceso de herborización desde el momento en que cortamos la planta
hasta que ya la montamos y hacemos ya la observación. No se nos olvide que aparte de esto es bien sencillo, aparte de estos elementos, y es llevar una libreta de apuntes donde me va a permitir ir anotando las características de la planta. ¿Por qué? Porque una vez nosotros la planta la arrancamos y la llevamos al proceso de herborización, las características físicas o morfológicas cambian. Entonces, describir cómo es la planta desde que está en su hábitat natural para poder nosotros tener más facilidad al momento de llevar a cabo el proceso de identificación. Hoy en día tenemos una ventaja y es contar con tecnología y tenemos nuestras cámaras o nuestros celulares y entonces ya es una oportunidad. Si no queremos estar tomando apuntes, pues tenemos una ventaja y es de ir grabando el ejemplar que vamos nosotros, del cual vamos a obtener información, y a la parte de ir filmando, ir anotando las características externas de la planta para luego llegar a consignarla en un cuaderno y empezar a realizar el proceso de herborización e identificación y por último clasificación como tal. Entonces vamos a ver cómo es ese proceso desde que arrancamos la planta hasta que lo llevamos al proceso de montaje. Una vez hemos recolectado los ejemplares y los hemos traído acá al herbario, acá entonces tengo un ejemplo de qué es lo que nosotros vamos a hacer una vez traigamos nuestros ejemplares. Entonces, en este caso tenemos esta porción de planta que hemos recortado. Se recomienda que cuando nosotros vamos a hacer eso, en lo posible, recolectar la planta, si en ese momento está en periodo de floración, que tenga su flor o que tenga su fruto, con el fin de que sea mucho más fácil que nosotros podamos identificarla y pues clasificarla de acuerdo a la categoría taxonómica. En este caso, para ver cómo es que debemos nosotros colocar esa planta para hacer ese proceso, tal como les comentaba, tenemos una hoja de papel en la cual nosotros podemos perfectamente colocar la planta. Lo ubicamos de esta manera y se recomienda, para observar bien las características, es que de estas una ramita, recordemos que esta es la cara de la hoja, es lo que nosotros conocemos con el nombre de haz, y la parte inferior o la parte de abajo es el embés. Entonces, dentro del proceso de descripción de esa planta, las características del haz son diferentes a la del embés. Por lo tanto, esta es una manera de tener yo una información bien práctica de cómo es el haz y cómo es el embés de esa planta. Entonces, vamos a colocarla así y siempre vamos a colocar la otra parte donde vamos a encontrar la parte de esta planta por el haz y estas otras hojas por el embés. Una vez habiéndola colocado bien, entonces procedemos a hacer esto. Con cada ejemplar vamos a hacer nosotros eso. Ahora bien, hay algo bien importante. Se recomienda que de cada planta nosotros tomemos unos 2 o 3 ejemplares. ¿Por qué? Porque en muchos casos en ese proceso de secado se nos pueden maltratar o incluso en el transporte. Entonces si traemos un solo ejemplar y se nos daña, pues estaríamos perdiendo el tiempo y esa inversión que hicimos nosotros también desde el punto de vista de conocimiento. Entonces 2 o 3 ejemplares de cada una de esas especies con el fin de que podamos nosotros tener información interesante. Una vez hemos hecho en el caso de esta, pero sí, en el caso de esta que tiene flor, se recomienda entonces también, y lo que les digo, al principio hay que anotar las características de la planta y si tiene flor, anotar las características de la flor. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez esa planta se ha secado, la flor va a perder todas las características desde el punto de vista de color y de forma. Entonces, por eso hay que hacer una descripción detallada de esa planta para que podamos hacer un buen trabajo de herborización y tener una información importante. Entonces, con cada una de estos ejemplares vamos a hacer eso, pero que no se nos olvide que nosotros debemos llevar un control y es ir anotando la flor o la planta que nosotros recolectamos. Para eso entonces, tal como les decía yo, pues tenemos nuestra cámara para hacer eso, registrarlo, pero algo importante es tener una libreta de datos, una libreta de registro, donde yo voy a numerar los ejemplares que voy recolectando. Entonces, ejemplar número 1 y
anoto las características o llevo un control que me permita a mí tener una buena descripción, y vamos anotando también en el papel periódico el nombre o el número del ejemplar y las iniciales de la persona que está haciendo la recolección. Una vez hemos hecho eso y ya tenemos una buena cantidad de ejemplares, entonces estaríamos nosotros teniendo un paquete aproximadamente así de ejemplares. Pero resulta que este paquete, y miren ustedes que acá aparece marcado ya las iniciales del recolector y el número de ejemplar en ese momento que se recolectó, según la colección. Resulta que vamos nosotros a observar que tenemos 3 días para hacer esto, por lo tanto nuestras plantas necesitamos nada más y nada menos que conservarlas. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se tiene el paquete de las plantitas ya guardadas en las hojas y hacemos una especie como de bolsa o sobre con el mismo papel periódico que me va a permitir, aquí la tenía montado, me va a permitir hacer como un sobre y utilizar entonces nosotros amarrarlo con pita o con cualquier otro elemento que me permita tenerlos ahí bien guardaditas y meterlas en este tipo de bolsas, tal como les comentaba en cuanto a los materiales. ¿Con qué fin? Con el fin de que si, como vamos a tener guardado este material o va a estar por varios días por allá, digamos en el monte o en el páramo donde estemos nosotros, entonces vamos a hacer algo bien interesante, y es nada más y nada menos que guardarlas o meterlas acá con el fin de bañarlas, podemos decir así, en alcohol. Vamos a meter acá esta parte con mucho cuidado, porque prácticamente recordemos que estas plantas deben mantenerse bien cuidaditas para que nos dé la información. Entonces, una vez la tenemos así, utilizamos el alcohol y las bañamos en alcohol con el fin de que se mantenga húmedas. Cerramos procurando recordarles primero la bolsa debe estar en buen estado, que no tenga ninguna fuga y el alcohol se escape, y cerrar, sacar la mayor cantidad de aire, cerrarla bien, ya le colocamos cinta y así podemos guardarla en bolsas para cuando ya las traigamos acá podamos hacer ese proceso. Entonces eso es cuando estamos por allá en zonas que debemos entonces demorarnos. Ahora bien, ¿cómo es este proceso de prensado? Estas plantas, si ya tenemos acá un grupo de plantas que vamos nosotros a prensar y a secar, entonces vamos nosotros a hacer algo bien interesante, jóvenes, y es cómo es ese proceso para que las plantas se mantengan bien. Entonces, vamos a tomar planta por planta, una vez dejemos acá nuestro cuadernito, y vamos a colocar de esta manera, una a una. Colocamos una planta, acá bajo un cartón corrugado, colocamos otro cartón corrugado, colocamos la siguiente planta, cartón, siguiente ejemplar, cartón, y así sucesivamente hasta tener un buen paquete. Una vez teniéndolo así, ¿cuál es el objetivo de esto? De que la plantita, como se va a llevar al proceso de secado, se mantenga bien y no se nos vaya a deformar ni se nos vaya a romper o a partir. Entonces ya tenemos esta parte. Para eso entonces lo que yo les comentaba, que son las prensas. Entonces acá tenemos una prensa, la colocamos de esta manera, de esta forma, y vamos a prensarla. Entonces eso implica que en este caso, dependiendo también, pues utilizan correas, utilizan otro tipo. Nosotros, digamos, utilizamos este tipo de cabulla, digamos así, para poder prensar este ejemplar. Entonces el objetivo de este, ¿cuál es? Pues nada más y nada menos que poder tener lo más prensado, aplanado posible estos ejemplares, para que al momento de llevarlos al horno o a la estufa de secado, pues las plantas se mantengan, se conserven y no tengamos problema
de que se nos vayan a dañar o a deformar. Entonces hacemos esto, este tipo de, que no se nos olvide hacer una buena presión con esta parte. Y ahí sí entonces hacemos este proceso de prensado. Entonces ya tenemos la planta o las plantitas listas para meter al horno o estufa como tal. De aquí entonces vamos a proceder a llevarlas al horno. Una vez teniendo ya prensadas, podemos, dependiendo de la cantidad de ejemplares que nosotros hayamos recolectado, pues podemos tener 4, 5, hasta 6 paquetes o más, y que precisamente como están preservados en alcohol, pues se puede durar mucho tiempo mientras se lleva a cabo el proceso de secado. Entonces, habiendo colocado acá, en este tipo de horno, que es un horno artesanal, cuyo proceso de calentamiento se lleva a cabo por bombillas, entonces podemos durar hasta 72 horas continuas mientras se secan. Hay que tener en cuenta algo bien importante: como no todas las hojas o todas las plantas son iguales desde el punto de vista de grosor, pues hay unas plantas que se van a secar más rápido que otras. Por lo tanto, nosotros debemos estar llevando un control y estar mirando cuál planta está seca para poder retirarla y cuál planta todavía les hace falta, puede ser unas horas o unos días de proceso de secado para que quede bien montado. Una vez entonces teniendo estos, procedemos entonces a cerrar, a encender y estar entonces pendiente con cierta continuidad, estar moviendo, volteando o cambiando de posición en la prensa o el material prensado para que seque mucho mejor en ese caso. Una vez habiendo sacado nuestros ejemplares después de 72 o incluso más horas de secado, nuestros ejemplares de la estufa, vamos a realizar el proceso de montaje. Para el proceso de montaje, entonces, tal como les comentaba, se utiliza este tipo de material de cartón, que normalmente se le dicen Propalcot, de medidas de 30 centímetros de ancho por 40 de largo. Este tipo de cartón pues es característico porque por una parte o por una cara va a estar opaca y por la otra cara va a ser la cara brillante. Normalmente se recomienda que el montaje se haga por la parte brillante del cartón como tal. Entonces, ya teniendo nosotros nuestro ejemplar, vamos a colocarlo, buscamos siempre entonces la manera de colocarlo en la parte central o una parte céntrica de la hoja, y entonces vamos a proceder a pegarla, digamos así. Les comentaba que hay ocasiones en las cuales pues, se utiliza, hay sitios donde todavía utilizan silicona, utilizan pegante. Se recomienda entonces utilizar, que es el del bordado, que consiste pues en hilo y aguja, un hilo resistente, y va a pegarse o a coserse por toda la estructura con el fin de mantenerlo allí. Una vez está pegado y ya, gracias pues a los apuntes que tenemos nosotros en nuestra libreta de apuntes o en nuestro registro, libro de registro, cartilla de registro, entonces vamos a proceder al etiquetado. Ya hicimos el proceso, utilizamos nuestro microscopio, utilizamos nuestras lupas, tenemos la descripción, y una vez se ha hecho ya la identificación de la planta, que implica que ya está clasificada, vamos a realizar el proceso de etiquetado. Cuando hablamos de etiquetado, ya acá me está diciendo cuáles son las características de la planta, que es la que me va a permitir y nos va a permitir a nosotros conocer todo acerca de esa planta, desde el nombre vulgar o nombre común, como es el nombre científico, a qué familia pertenece, las características de la planta como tal, en qué sitio fue recolectada, a qué altura, cuáles son las coordenadas, quién fue la persona que hizo la recolección, quién la identificó y a qué número de colección pertenece. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de etiquetado. Normalmente el etiquetado se coloca en la parte inferior derecha de la hoja. Eso implica que vamos a encontrar a nosotros, una vez se ha hecho todo el proceso de identificación y de clasificación, colocarla acá. Entonces ya
como el caso de este ejemplo, de esta planta, tenemos ya su nombre científico, su nombre vulgar, a qué familia pertenece. Una vez teniendo nosotros esa información, pasamos entonces a guardarlas en este tipo de carpetas donde vamos a colocar el nombre de la familia a la cual pertenece. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos acá nuestra hoja y esto debe ir la planta así. ¿Para qué? Para posteriormente colocarlo en un archivador o en una biblioteca donde vamos a tener nosotros las familias. Vamos a ver ahorita cómo es ese archivador para que sepamos cómo guardamos y cómo conservamos nuestras plantas. Este es entonces el archivador donde nosotros vamos a colocar nuestros ejemplares. Como podemos observar, vamos a mirar nosotros, esto pues tiene un sistema bien interesante en el cual podemos ir colocando en cada uno de las estantes o de las posiciones los ejemplares. Como podemos observar, encontramos acá en su orden las diferentes familias vegetales o las diferentes ejemplares que tenemos nosotros acá en este momento en el herbario universitario. Aquí vamos a encontrar nosotros vegetación no solo de la zona aquí de norte de Santander o la zona aquí de Ocaña, zona del Catatumbo, sino aquí también tenemos información de vegetación o de ejemplares que fueron recolectados en la zona del sur del Cesar, zona sur de Bolívar, zona de Santander. Entonces, este es un registro bien interesante para conocer nosotros la biogeografía, digamos, de estos ejemplares. Y como podemos nosotros, si en este caso como ejemplo tenemos esta familia que es la familia Myrtaceae, aquí yo puedo conocer estos ejemplares, dónde fueron recolectados, dónde fueron identificados y quién lo hizo, y me va a permitir tener entonces un control acerca, o un conocimiento, más que un control, un conocimiento de la vegetación de determinadas zonas. Hay que aclarar algo bien interesante, como estos ejemplares, o normalmente este tipo de vegetación, pues es muy propensa a que ácaros, hongos las estén maltratando y nos la estén dañando. Entonces, con cierta regularidad se hace un proceso de desinfección, y ese proceso de desinfección se hace con una combinación de alcohol y yodo, o se utiliza unas sustancias con el fin de matar o eliminar a esos ácaros o a esos hongos que pueden estar dañándonos nuestra colección como tal. Como podemos observar acá en esta parte, tenemos entonces, cuando yo necesite saber acerca de determinada familia, en cuál de los gavetas o de los está numerado, para saber a dónde me debo dirigir. Entonces es una manera también de llevar control de nuestra vegetación. Y la vegetación en este caso que tenemos nosotros en determinada región. Esto es, muchachos, lo que tiene que ver entonces con el proceso de herborización. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta biopráctica? Primero, que sepamos qué es un herbario y que sepamos que acá en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, contamos con un herbario como tal. Y segundo, qué es el proceso de herborización, para que nos demos cuenta que no es, como les digo yo, ese tipo de que los botánicos son esas personas que se la pasan viendo matas, como se dice con cierto desdén, sino que son esas personas que gracias a ellos, lo que nosotros conocemos hoy en día de la vegetación de una zona o de una región, es gracias a ellos. Y cómo es de importante y de interesante este proceso de herborización y de la importancia que tienen los herbarios, no solo a nivel institucional, sino a nivel nacional, porque todas las universidades, al igual que los jardines botánicos, tienen herbarios y se tiene la colección de esas plantas como tal. De verdad, es un gusto haber podido compartir con ustedes esta información. Que estén muy bien, muy amables.